El conocido terremoto de Lisboa, que en 1755 llegó a sacudir la ciudad de Sevilla, es el punto de partida de la nueva novela de Nerea Riesco, El elefante de marfil, publicado por Grijalbo, un thriller apasionante que aúna amor, aventura e intriga en el marco evocador de la Sevilla de finales del siglo XVIII. 3 generaciones unidas por una misteriosa herencia, honrar un antiguo pacto entre cristianos y musulmanes que debe culminar en la celebración de una partida de ajedrez que tras 6 siglos de espera sigue pendiente. Nerea Riesco, creadora del Elefante de Marfil, gracias por atendernos y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, el Elefante de Marfil, ¿qué nos has querido mostrar con esta historia? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, yo quiero pensar que un poco de todo. Yo casi siempre suelen encasillar mis novelas en novela histórica y bueno, es posible que sea así porque esta en concreto comienza a mediados del siglo XVIII. Pero yo creo que es una novela que aúna aventura, que podría ser una novela de misterio, que podría ser una novela negra y podría ser una novela romántica, porque creo que me han medido un poco como escritora y el pulso narrativo he tenido ahí que mantenerlo para poder mezclar todos esos géneros. Así que yo creo que es una novela que con muchos ingredientes. Sí, que puede resultar atractiva a muchos lectores diferentes. Sí, muchas novelas en una, podríamos decir. Sí. No, y además es que eso gusta mucho a los lectores porque es cierto que si te encasillas como escritora, pues hay veces que a los lectores les gusta pues que el escritor que está leyendo les sorprenda. Y yo creo que es tu caso con El elefante de marfil. Bueno, yo pienso que El elefante de marfil es un paso más en lo que he hecho hasta ahora en el mundo de la literatura. Aparte de mezclar esto que te comentaba, estos géneros diferentes, también yo creo que hay un pulso narrativo importante en el dominio de los personajes, porque yo hasta ahora siempre he tenido 3 o 4 personajes principales en las novelas y luego muchos secundarios, pero en este caso yo creo que es una especie de novela coral en la que hay muchísimos personajes, porque son 3 generaciones de una misma familia, muchos años los que transcurren dentro de la novela, y entonces ese dar todo el valor y toda la fuerza a cada uno de ellos también me ha puesto a prueba. Claro, y supongo que habrá sido un poco complicado como mínimo, porque crear un mundo, tantos personajes de todo tipo, una novela coral, como nos decías, es complicado, ¿no? Crear un mundo a cada uno de ellos. Sí, lo que pasa es que luego es muy divertido, porque, claro. porque hay muchos de ellos. El otro día estaba comentando con unos amigos que me está costando mucho trabajo librarme de ellos y que en ocasiones los conozco mucho mejor que gente de mi propia familia, con lo cual los personajes se convierten ya casi en compañeros de viaje porque son mucho tiempo con ellos, ¿no? Claro, claro. Y Nerea, ¿cómo surgió la idea de escribir esta historia sobre este terremoto que hay que decir que ocurrió realmente en la ciudad de Sevilla? ¿Cómo surgió la idea? Pues precisamente porque me llegaron unos textos de la época hablando del terremoto y estaba haciendo el doctorado en la Facultad de Periodismo y me llegaron unos textos de la época, uno de ellos que era la información oficial que había en ese momento, era de la Gaceta de Madrid y contaba en un pequeño párrafo al final que había habido un terrible terremoto, porque el terremoto fue realmente increíble, destruyó Lisboa, pero también hubo un maremoto, un tsunami que se llevó Cádiz por delante, afectó todo lo que era el sur de Europa. Y cuando llegó este texto de lo que era la Gaceta de Madrid, lo que decía era que había habido un terrible terremoto, pero que afortunadamente los reyes estaban bien. Y luego me estuve informando del resto de noticias que salieron, sobre todo las imprentas que imprimían esas relaciones de sucesos, los pliegos de cordel, que contaban la verdadera magnitud de aquella desgracia. Pero una de ellas me hizo especial gracia, no sé si decir gracia o emoción, me causó una especial emoción, que fue la que se imprimió en la imprenta de La Viuda de Haro, que es precisamente la imprenta en la que comienza la historia, porque la imprenta es un personaje más de la novela. Sí. Unos personajes inolvidables que viven y aman intensamente y cuyo destino se ve marcado por un antiguo y misterioso pacto entre un rey cristiano y un rey musulmán. Una recreación magnífica de la Sevilla del siglo XVIII. Estas palabras las ha escrito Ildefonso Falcones, autor de La Catedral del Mar. ¿Cómo se queda el cuerpo escuchando a uno de los más altos exponentes de nuestro país en novela histórica? Bueno, encantada. Como poco, ¿no? Encantada.
encantada. Él la verdad es que, bueno, es un encanto y me ha hecho, bueno, me ha hecho muy feliz con esa frase. La verdad es que me siento muy orgullosa de que a él le haya gustado la novela y de que haya querido poner esas palabras en lo que es la fajita de la mía, ¿no? Es verdad que me ha gustado mucho. Bueno, yo creo que de hecho Ildefonso Falcones ha dado en una de las claves de esta novela cuando dice que los protagonistas viven intensamente, porque es cierto, ¿no? Ofrecen su alma en cada instante y además las grandes decisiones las toman con el corazón, ¿no, Nerea? Sí, yo creo que son personajes apasionados. A mí, por lo general, tampoco en la vida real me gusta la gente tibia, así que yo creo que imprimo a mis personajes toda esa pasión y la gente que bueno, los personajes que viven dentro de esta novela aman verdaderamente apasionadamente, pero odian también apasionadamente y tienen afanes de venganza de forma fortísima. Sí. En fin, yo creo que los personajes, cada uno de ellos son arrolladores y me gusta que sean así. Claro. Háblenos un poquito de uno de ellos, de León de Montenegro. ¿Qué resaltaría de este personaje? Bueno, yo creo que León de Montenegro es la persona que todo el mundo quiere que aparezca en su vida. Que no puede faltar, ¿no? No puede faltar un León de Montenegro en la vida de nadie. Bueno, yo creo que es por lo menos en la vida de doña Julia, la verdad es que supone un cambio radical. Ella ha vivido siempre muy aferrada al que dirán y comportándose como la gente espera de ella hasta que él aparece en su vida. Y entonces le da todo la vuelta y consigue que ella pues disfrute la vida de otra manera y la viva como ella quiere, que a fin de cuentas es lo que uno debería de hacer, ¿no? Hacer lo que uno realmente quiere siempre y cuando no haga daño a los demás. Entonces, yo creo que un León de Montenegro hace falta en la vida de cada uno. Eso Además, es verdad. él llega ahí con una especie de misterio, él es el encargado de comenzar con o el que se hace responsable de ese elefante de marfil con el que se tiene que jugar la partida de ajedrez y que él no llega a jugar al final, pero bueno, no quiero desvelar nada. No, lo dejamos ahí. Sí. Nerea, ¿podríamos decir que la convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos es uno de los mensajes que nos ofreces en el elefante de marfil? Esa convivencia en paz y armonía. Sí, yo la verdad es que el mundo musulmán no lo conocía hasta hace unos años que empezamos a hacer un programa de radio que se llama Wahatul Andalus, que es bilingüe en castellano y en árabe, y la verdad es que mi partener radiofónico, que es de Marruecos, pues me mostraba cosas, además incluso la misma esencia del programa de radio era esa, ¿no? Encontrar las similitudes y no las cosas que nos diferenciaban, que es lo que normalmente se muestra en medios de comunicación. Y la verdad es que uno, si se pone a analizar, los seres humanos no somos tan distintos. En realidad las diferencias las queremos buscar nosotros, porque la filosofía religiosa de las dos, incluso del resto de religiones, es más o menos muy parecida. El bien y el mal es igual en todas las religiones. Y luego lo diferente son las personas que quieren hacer interpretaciones y que, bueno, que si en ocasiones son malintencionadas, pues se convierten en un gran conflicto. Pero en realidad yo creo que sí, a mí me gustaría que las cosas se solucionaran como se soluciona en el ajedrez, ¿no? Alguien termina una partida y sea quien sea el ganador o el perdedor, se levantan y se dan la mano, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Y Nerea, además de demostrar que podemos vivir, como dices, en armonía con otras culturas, ¿nos has querido mostrar algo más con esta historia? ¿Nos has querido abrir los ojos sobre algún otro tema o simplemente nos has querido entretener y pasar un buen rato? Bueno, yo creo que hay una cosa que me apetecía muchísimo, era mostrar las diferentes facetas del amor, no solamente del amor romántico, del amor pasional o del amor de pareja o el amor aventurero, no solamente de ese tipo de amor, sino el amor del respeto que se tiene, por ejemplo, por otra cultura diferente, o el amor que se tiene por alguien que no tiene nada de tu sangre y que simplemente lo quieres porque lo quieres, o el amor que es tan exagerado que al final se acaba convirtiendo en odio. La verdad es que esta novela tenía tantos personajes y ocupaba tanto espacio de tiempo que he tenido opción de plasmar ese amor en todas sus vertientes, ¿no? Y me apetecía mucho hacer algo así en una novela. Ya para terminar, ¿con qué le gustaría que se quedase el lector al terminar de leer El elefante de marfil? ¿Con qué sensación al terminar de leer la última página del libro? Bueno, yo creo que con la sensación con la que yo escribo, que es de optimismo. Yo siempre soy una persona optimista en todos los aspectos de la vida. Creo que incluso cuando narro las cosas más duras
tienen un trasfondo optimista, un tono irónico y un punto de buen rollete. De buen rollete. Y yo creo que cuando uno termina de leer El elefante de marfil, le tiene que quedar una sensación de tranquilidad, de optimismo y de ganas de vivir. De seguir viviendo, ¿verdad? Pues nos quedamos con eso, con ese buen rollo, con esas ganas de seguir luchando. Nerea Riesco y El elefante de marfil, publicado por Grijalbo. Gracias por atendernos y sobre todo, Nerea, muchísimas gracias por invitarnos a viajar a ese maravilloso y misterioso mundo de la Sevilla del siglo XVIII. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.